Un feliz sábado, queridos hermanos. Dios les bendiga muchísimo. Qué bueno poder estar con ustedes en esta mañana. Es un gran privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Contarles que pues muchos de nuestros hermanos están allí en el campamento laico. Un gran grupo de hermanos del distrito y de muchos otros distritos están allí precisamente capacitándose, recibiendo información, conocimiento para seguir adelante en ese lindo propósito que tenemos nosotros como iglesia, y es predicar el evangelio, el evangelismo. Así que vamos a estar orando por ellos. Están desde el día de ayer, estarán hasta mañana y será un fin de semana demasiado productivo para este grupo de hermanos que están allí. En esta oportunidad yo quiero como bajarme aquí, ¿cierto? No estar como tan lejos de ustedes y poder compartir más que un sermón, es poder compartir con ustedes una inquietud que muchas veces surge en la vida cristiana de cada uno de ustedes y sobre el cual pues muchas personas nos preguntan. Como adventistas del séptimo día. Entonces hay ciertas preguntas que llegan a nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, por este día tan especial que nos das de sábado, porque podemos venir a cantar, a orar, a compartir, oh Señor, nuestra experiencia espiritual en nuestra relación contigo por medio del estudio de la palabra y poder expresar, oh Señor, ese amor infinito que tenemos y que deseamos tener hacia ti. Por favor, oh Dios, bendícenos en este momento, danos tu Espíritu Santo para poder comprender tu mensaje que quieres compartir con nosotros en esta mañana. Lo agradecemos en Jesús. Amén. Hay una experiencia que en lo personal la he tenido y yo sé que a muchos de ustedes, muchas personas tal vez han llegado a preguntarles, y es ¿cómo es que nosotros todavía estamos observando la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿no? De hecho, pues somos, podríamos decir, aparte de otras, de pronto unas cuantas más iglesias, denominaciones, que observan la ley de Dios, y en especial el cuarto mandamiento, ¿no? El sábado. ¿Por qué nosotros observamos el sábado? Y entonces aparece el tema de la ley y la Biblia. ¿Qué podemos nosotros entonces hacer para responder ante esa inquietud con respecto a la ley y la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a la ley? Y con respecto a el pecado. Primero entonces definamos lo que la Biblia dice con respecto a la ley en relación con el pecado. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias. Vamos a hacer esto más como algo más de compartirlo entre nosotros, de compartir nuestra experiencia. Y los que quieran tomar apuntes, vamos a tocar unos textos que son fundamentales para que ustedes puedan defender de una manera cariñosa, bondadosa, lo que nos concierne a nosotros en cuanto a la ley y la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la ley? Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 4, nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Comencemos por eso. Hay muchas iglesias cristianas que hoy en día, desde los púlpitos y desde sus predicaciones, arremeten contra el pecado, ¿cierto? Sí, el pecado, y que no debemos pecar, que no debemos ir en contra de los principios bíblicos, y atacamos muchísimo el pecado, ¿no? Atacamos el pecado, pero realmente podríamos al mismo tiempo decir, bueno, y si arremeten contra el pecado, al mismo tiempo dicen que la ley fue abolida en la cruz del Calvario, que Cristo Jesús murió y abolió la ley, que entonces ya no hay que observar la ley de Dios. Y saben, estas dos cosas son incoherentes.
Podríamos nosotros entonces preguntar, si el pecado está definido en la Biblia como la infracción de la ley, entonces ¿cómo pudo haber sido abolida la ley en la cruz del Calvario? ¿Cierto? ¿No creen que hay una incoherencia entonces en lo que muchos cristianos hoy en día predican? Sí, el pecado. No debes ser un pecador, tienes que convertirte, tienes que transformar tu vida. Pero al mismo tiempo decimos, bueno, sí, tengo que cambiar, pero también decimos la ley fue abolida. Cristo Jesús la abolió. Bien, en Romanos el capítulo 7, versículo 7, les vuelvo y les repito, vamos a tocar muchos textos, así que quienes son veloces en buscar rápido en la Biblia, pues les va a ir bien. Los que no, anoten los textos y ustedes van a tener la oportunidad de estudiarlos a nivel personal. Romanos 7:7, el apóstol Pablo fue muy claro y dijo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Hoy en día la cristiandad prácticamente que ha puesto el pecado a ese nivel, ha puesto la ley a ese nivel, en que nosotros estamos mal porque estamos observando la ley. Pues Pablo dice, ¿acaso qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado sino por medio de ¿qué? De la ley, porque tampoco hubiese conocido la codicia si la ley no me dijese, no codiciarás. Así que es bien importante y es interesante que nosotros podamos tener entonces muy claro el concepto de ley, el concepto de pecado y cuál es su relación entre ellos dos. Y estamos cometiendo una equivocación en esa relación que hacemos como cristianos de estos dos conceptos. Bien, podríamos entonces como cristianos preguntarnos, ¿no estamos acaso bajo la gracia en vez de la ley? ¿Qué creen ustedes? ¿Acaso estamos bajo la gracia o bajo la ley? Estamos bajo la gracia, es una verdad. Sí, es una verdad. Y no debe sorprendernos. No estoy diciendo ninguna herejía, hasta el momento no la he dicho. ¿Estamos viviendo bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Sí, Cristo Jesús vino y murió por ti. El perdón y la salvación es gratuita y todos somos merecedores de esa gracia siempre y cuando nosotros querramos ¿qué? Aceptar ese regalo. Cristo Jesús vino y murió por ti, murió por todos, por los pecadores, por todos. Podríamos también preguntarnos, ¿somos salvos por la fe sin necesidad de las obras de la ley? Ahora sí nadie responde. ¿Somos salvos por la fe sin necesidad de las obras de la ley? Bueno, entonces podríamos decir que sí somos salvos por la fe. Sí, que hay un proceso y que hay digámoslo así, unos resultados en mi salvación por fe, es otra cosa, que resultan en obras. Muy bien, estas son las preguntas que muchas veces vienen y nos hacen. Y tristemente y a veces como cristianos no tenemos las herramientas o los textos o la manera en la cual nosotros podemos conversar con estas personas y aclararles con la luz de la palabra de Dios qué es lo que realmente sucede y cómo podemos relacionar estos conceptos. Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, poder compartir esto y que cada uno de nosotros tengamos las herramientas, los textos para dar fe de para dar testimonio de la fe que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Que eso es lo que debemos hacer. Voy a hacer una aplicación, voy a contarles, o vamos a hacer una aplicación más, digámoslo así, horizontal, ¿no? Antes de utilizar la vertical. En varias ocasiones los gobiernos, y esto es algo que sucede mucho con los presidentes salientes,
Los presidentes salientes, sucede algo con ellos y es que tienen en algunos países, en la mayoría de países, tienen la facultad de que cuando terminan su mandato presidencial, es como si ellos tuviesen un regalo o pudiesen dar un regalo antes de irse de la presidencia. Es lo que llaman el indulto, indultar a presos. Y un presidente antes de salir, justo horas antes, puede firmar indultos. Es decir, perdonar a ciertas personas que están en la cárcel por ciertos delitos, perdonarlos, y automáticamente el presidente da esa facultad, da ese aval, y esa persona puede salir automáticamente de la cárcel. En Estados Unidos lo han hecho, Barack Obama lo hizo, y hace poco, algo más reciente que sucedió aquí en América Latina, fue lo que sucedió en Perú con Fujimori, un expresidente peruano. Cuando se instaló el presidente que hace poco fue nombrado en Perú, este presidente indultó, ¿cierto?, a Fujimori y salió, ¿cierto? Salió Fujimori de la cárcel. ¿Esto con qué propósito quiero mencionarlo? ¿Qué fue lo que llevó al expresidente Fujimori a la cárcel? Una serie de delitos. Es decir, ¿violó ciertas leyes constitucionales en Perú? Sí. Cometió errores, violó ciertas leyes constitucionales y por eso fue enviado ¿a dónde? A la cárcel. Ahora, pregunta, cuando este presidente perdonó e indultó a Fujimori y le dio la libertad, ¿qué permiso le dio? O más bien, ¿qué le perdonó? ¿La condena o le dio el aval para que siguiera cometiendo los delitos? La condena. Lo que perdonó el presidente fue la condena que tenía Fujimori en ese momento. Pregunta, ¿Fujimori tiene ahora la facultad de que ahora como está en la cárcel puede seguir cometiendo los mismos errores y seguir violando la ley? No, porque si lo hace, ¿qué pasa? Vuelve, ¿a dónde? Miren, de la misma manera funciona esa relación entre ley y perdón. Lo que nosotros estudiamos en cuanto a la ley y el perdón. Lo que se le perdona al indultado es su condena. Pero el hecho de que yo le perdone la condena a esa persona y ahora esté en libertad, no quiere decir que le va a dar la facultad de volver a cometer los mismos errores y no me van a meter a la cárcel otra vez. No. Si tú vuelves a cometer los errores y a violar otra vez la ley, ¿a dónde vas a parar otra vez? A la cárcel. Esa es, de alguna manera, una ilustración que nosotros podemos tener con respecto a la forma en que funciona la ley y el perdón de Dios. Ahora, hay unas preguntas. ¿Acaso el perdón que le permitió esa libertad anuló la ley? No la anuló. ¿Anuló qué? La condena, lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Vamos a ir entonces a Romanos 6:23. Vamos entonces y avancemos en lo siguiente. Sabemos que el pecado es la infracción de la ley. Y Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Es decir, que el pecado, la consecuencia de mi pecado es morir. Yo tengo que ser condenado a muerte. Esa es la condena que me trae a mí el pecado, la muerte. Ahora, la Biblia dice que Jesús nos ofrece su justicia perfecta. Y al aceptarla, cada uno de nosotros somos perdonados
¿cierto? Por infringir su ley. Mediante la fe ya no estamos bajo la condenación de la ley que hemos transgredido. Romanos 5:18 nos dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Al entrar el pecado en esta tierra, cuando nosotros leemos allí en Génesis, ¿cierto? Génesis, los primeros capítulos, encontramos cómo por el pecado de nuestros primeros padres llegó la muerte y la condenación a todos nosotros. De la misma manera, por uno, que es ¿quién? Cristo Jesús, viene ¿qué? La justificación y la oportunidad de nosotros tener vida eterna. Debemos tener entonces presente lo siguiente: la gracia, cuando hablamos de la gracia, es un regalo inmerecido. Y cuando recibimos un regalo inmerecido, pues a veces como que nos apenamos, ¿no? Es que no lo merezco. O sea, no, uno se siente como apenado, como intimidado, y uno dice: no, es que yo no merezco lo que usted está haciendo por mí, lo que usted está obsequiándome, lo que me está ofreciendo, no lo merezco. Ese es el regalo que nuestro Señor Jesús nos está dando, su gracia, su perdón, la salvación que nosotros no merecemos, pero Él nos la está dando, nos la está regalando. Pero esa gracia, mis queridos amigos y hermanos, esa gracia no anula la ley. En ningún momento vas a encontrar en la Biblia algún pasaje en donde la gracia de Cristo Jesús esté anulando la ley. La gracia de nuestro Señor Jesús anula es ¿qué? La condenación que trae la ley. Romanos 6:1, el apóstol Pablo lo dijo. ¿Qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él está haciendo ahí como un análisis, una hipótesis. Quiere decir que como ahora los cristianos dicen: no, es que ahora vivimos en la gracia, ya no necesitamos la ley, vivimos en la gracia. Quiere decir que entonces yo puedo seguir pecando, y entre más peque, quiere decir que más gracia recibo yo. Pues es que eso es lo que el mundo cristiano hoy está pensando. No, es que ya no hay necesidad que observes la ley. Y yo se los he repetido en muchas ocasiones, se los he dicho en varias oportunidades. Los cristianos hoy en día tienen el concepto de que yo puedo aceptar a Cristo Jesús tal y como eres, e incluso puedes seguir llevando tu vida tal y como la has llevado. Jesús te va a perdonar. ¿Sabes que ese es un gran error? Esa es una equivocación grande, y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cómo así? O sea que, y por eso es que a los cristianos les gusta, ¿no?, ir a estas iglesias. No, porque es que, como nos dicen, es que allá ustedes los obligan. A mí me lo dicen: es que allá los obligan. ¿Cuál me obligan? Aquí a nadie obligan. Pero como a los cristianos no nos gustan que nos obliguen, entonces por eso nos gusta ir a donde no nos obligan. Y como yo voy a esa iglesia y allá no me dicen que no, allá todo me dicen sí, entonces yo me siento bien, porque allá yo voy, me siento bien, canto, siento que en apariencia el Espíritu Santo ha sido derramado en mí. Pero lo bonito, dice el cristiano, es que yo puedo seguir bebiendo, puedo seguir fumando, amiguitas. La gracia de Dios está conmigo. El Señor me perdona, qué lindo. Y nos vamos cada 8 días, ¿cierto?, allá a reconsagrarnos, y que el Señor nos perdone, y salimos a seguir llevando nuestras vidas, ¿qué? Iguales. Pablo está diciendo: ¿qué diremos pues? Entonces, ¿vamos a perseverar en el pecado para que la gracia sobreabunde? Versículo 2: en ninguna manera. Es decir, esa hipótesis, esa filosofía cristiana que ha inundado
hoy en día a los cristianos es falsa. Pablo dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él, en el pecado? Es ilógico que cuando tú aceptas a Cristo Jesús, aceptas su gracia divina, aceptas su perdón, aceptas su salvación, no haya en tu vida un cambio en tu carácter y en tu comportamiento. Eso es imposible. Cuando la gracia de Cristo está en tu vida cambia por completo. El viejo hombre muere y nace uno nuevo para la gloria de Dios. Por eso Pablo lo dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Vamos a ir ahora al versículo 14 y 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí es a veces cuando cogen este texto, pero lo sacan de su... Hemos leído los primeros versículos, el 1 y el 2, ¿no? Ahora vamos al 14 y al 15. Ya hemos entendido que Pablo está diciendo, bueno, cuando tú aceptas a Cristo Jesús, tu vida tiene que cambiar. Porque ya no puede ser que si mueres al pecado, sigas viviendo en pecado. Tienes que cambiar. Y ahora dice, porque ya el pecado entonces, cuando tú aceptas a Cristo Jesús, cuando tú tienes cambios en tu vida, ya el pecado no se va a enseñorear ¿de quién? De ti. Y por lo tanto, ya no estáis bajo ¿qué? Bajo la ley, sino bajo ¿qué? Y eso es una gran verdad. Se los voy a ilustrar. Creo que en varias oportunidades lo he hecho aquí con este asunto de el código de policía. Se empezó a regir que desde el año pasado o este año pasado creo que fue, el nuevo código de policía. El nuevo código de policía enumera varias cosas que todos como ciudadanos, nuestra convivencia ciudadana, debemos procurar como ciudadanos para que podamos tener un mejor nivel de vida y de interacción con las personas con las cuales convivimos. En nuestro barrio, en los conjuntos residenciales, en la calle, en el transporte público, en muchos aspectos. Y entre muchas cosas que menciona el Código de Policía, por ejemplo, dice que está prohibido que nosotros nos orinemos en los postes o en las paredes o en los muros o en la calle, mejor dicho, en lugar público. Y es una ley. Si yo lo hago y me pilla un policía, ¿qué pasa? Me va a llamar, me va a pedir la cédula, me van a requisar, me van a llamar la atención y me van a hacer un comparendo. ¿Cuál fue la condena por yo haber cometido esa falta? Una condena económica. Vaya a ver, pague, saque a lo que le duele a uno, ¿no? El bolsillito, y vaya, pague. Que el Código de Policía me dice, es que usted no puede en su casa poner su equipo de sonido a altos volúmenes, porque eso es una falta contra la ley y afecta a la comunidad. Si yo lo hago, ¿qué pasa? El vecino llama a la policía, me golpean la puerta, me llaman la atención, me hacen unos llamados de atención y posiblemente me saquen también una multa económica por hacer eso. Y hay muchas. Entonces, cuando salió ese Código de Policía, yo no logro entender por qué la gente hasta los mismos políticos, no, claro está que pues tristemente son los primeros que la violan, ¿no? Pero no logro entender por qué la ciudadanía y muchos sectores en nuestra ciudad y en el país brincaron con ese Código de Policía. Pero es que el Código de Policía, pero es que mire, hay más restricciones. De hecho, pues no nos gusta como seres humanos que nos impongan leyes, normas, principios, nos fastidia. Y brincaron, no, pero es que ahora van a haber más multas, miren, nos van a multar más, que no sé qué. Y yo incluso le decía a mi esposa y a algunas personas con las que he hablado de estos temas, digo, pero ¿por qué sufrir?
Si tú no lo vas a hacer, si tú no vas a violar esa ley, pues en ningún momento vas a acarrear ¿qué? Una penalidad o una condena sobre ti. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando yo reconozco que tengo que ser un buen ciudadano y que me tengo que comportar con unas normas de cultura, de convivencia con mis vecinos, en el transporte público, con diferentes instituciones, personas, diferentes frentes sociales, pues a mí no me debe preocupar, porque si yo me comporto bien, en ningún momento me van a ¿qué? A condenar. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando tú entiendes y has recibido la gracia de Cristo, reconoces que tienes que hacer cambios en tu vida y lo haces, hermanos, usted ya no está bajo la ley. ¿Usted está bajo qué? Bajo la gracia. Porque como los problemas y la ley no te va a acusar, ¿de qué te va a acusar si tú lo haces todo bien? Dígame, ¿qué ley acusa a alguien que hace cosas bien? No, si tú te comportas bien, si tú eres un buen ciudadano, te comportas a la altura, pues en ningún momento la ley te va a ¿qué? A acusar. Ya no estamos bajo ¿qué? Bajo la ley, sino ¿qué? Bajo la gracia, es lo que dice Pablo. Romanos 6:16 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Vamos ahora a Romanos 3:31. Se hace otra pregunta allí Pablo. Luego, por la fe invalidamos la ley, y vuelve y dice, en ninguna manera, sino que al contrario, confirmamos la ley. No podemos decir entonces que la ley es mala o que la ley es pecado. Todos nosotros como seres humanos necesitamos leyes para poder convivir. Si no fuera así, ¿ustedes se imaginan cómo estaría este mundo? Todo se maneja por leyes, hasta la misma naturaleza. La misma naturaleza se rige por leyes ¿qué? Naturales. ¿Ustedes se imaginan si la luna quisiera moverse para el lado que quisiera? Si no existiera esa órbita, sino que esa luna empezara a bambolearse por donde quisiera en ese universo vasto. Dice la ciencia, y esto es un paréntesis para ver cómo Dios en su infinito amor ha establecido las leyes no para fastidiarnos, sino para beneficio nuestro. Dice la ciencia que la luna con respecto a la Tierra está en la distancia más que perfecta. Ni un milímetro más alejada de la Tierra, ni un milímetro más cerca de la Tierra. ¿Por qué? Dice que la luna tiene una influencia muy fuerte y poderosa sobre los cambios climáticos que tenemos en la Tierra. Si la luna llega a acercarse tanto, comienzan a haber inundaciones, la marea sube, el mar sube, de una manera casi que inexplicable. Uno diría, no, tocaría traer aquí un científico para que nos explique ese asunto. Y si la luna estuviese más lejos, también traería más dificultades a nivel natural en nuestro planeta. La misma naturaleza se rige bajo leyes. Entonces, podríamos nosotros también hacernos una pregunta, entendiendo lo que ya hemos compartido. Si no somos salvos entonces por la obediencia a la ley, ¿por qué Dios quiere entonces que le obedezcamos? Porque entonces podemos decir, pues sí, entonces si vivimos bajo la gracia y yo soy bueno y esto, ¿por qué tengo que observar entonces la ley o los 10 mandamientos? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios que yo observe entonces la ley de Dios? Si por obedecer la ley yo no me voy a salvar. ¿Por qué? Por amor, dicen aquí,
¿Por qué más creen ustedes que entonces Dios desea que obedezcamos la ley de todas maneras que la obedezcamos? ¿Por qué, hermana? Bueno, voy a ilustrársela también de otra manera. Muchas mamitas, y nos ha pasado a nosotros como hijos, cuando estamos pequeñitos, adolescentes, nos gusta ir a tierra caliente, nos llevan a pasear. Y entonces la mamá y el papá siempre están encima de uno, diciéndole, aplíquese bloqueador, se va a quemar. Vea que está haciendo mucho sol, póngase bloqueador. Pero uno de chino, ay, es que mi mamá sí es, qué harta mamá, ¿no? Y qué fastidio, es que no lo puedo ver. Ay, venimos a pasear, mamá, ¿usted por qué? Hasta aquí todavía, usted todavía me molesta. Pero la mamá en su amor infinito, mi hijita, échese bloqueador. Está haciendo sol, échese bloqueador. Mire que le falta aquí, que mire que le falta aquí. Ay, mamá, pero es que usted sí es fastidiosa, que no sé qué. Y resulta que entonces la niña no se aplica el bloqueador, se va de playa todo el día, disfruta, eso sí, pero resulta que en horas ya de la tarde, llegando la noche, empieza a sentir cómo su cuerpo está quemado, el ardor que siente, ¿no es cierto? Y tras del hecho la mamá le va a echar cremita y también se pone brava porque, ay mamá, no me toque, mamá, usted es que es brusca, es que mamá, usted no sé qué. Y todavía culpamos a la mamá y al papá y le decimos, pero es que mamá, usted ¿por qué no me ayudó? ¿Por qué no me aplicó? ¿Por qué no sé qué? Mire cómo actuamos nosotros. La mamá le dijo desde la mañana, aplíquese bloqueador, porque la mamá sabía que si no se aplicaba el bloqueador iba a suceder lo que inevitablemente sucedió, porque su hija sencillamente no quiso obedecer. Miren, niños, jovencitos, yo se lo he repetido a mi hijito. ¿Por qué? Porque yo lo aprendí. Y todos nosotros adultos hemos aprendido de esa manera. Cuando uno se vuelve papá, yo lo he dicho, uno adquiere poderes. ¿Sí o no? Como que Dios le regala a uno un poquito de omnisapiencia. Uno ve el futuro. Cuando uno tiene un hijo, uno ve el futuro. Y uno ve las cosas. Oiga, algunos dicen que nos volvemos brujos. No, eso no es así. Dios nos regala de su omnisapiencia y nos regala una facultad que como padres nos permite a nosotros podernos anticipar a las cosas que le pueden suceder a nuestros hijos. Además, porque nuestra propia experiencia también nos lo ha mostrado. Y yo se lo digo a Juan. Y ustedes como niños, como adolescentes, deben entender que nosotros como padres colocamos leyes y a veces, y son muchas más las cosas que restringimos y que negamos a nuestros hijos, pero lo hacemos es ¿por qué? Porque sabemos que eso no va a ser bueno ni productivo para nuestros hijos. Y eso se lo digo a mis hijos. Y muchas veces los adolescentes y los niños se ponen a llorar, ay papá, pero es que usted es malo, usted no me quiere. No, porque lo quiero es que le digo que no. Lo mismo sucede con Dios y la ley. Miren, nosotros no vamos a ser salvos por la ley. Pero Dios desea que en su amor infinito que tiene hacia nosotros, obedezcamos la ley para que nos vaya sencillamente ¿qué? Bien. Para que seamos protegidos, para que seamos blindados de aquellos, o más bien podríamos generalizarlo, de aquel enemigo de Dios que quiere dañarnos. ¿Ustedes se imaginan un mundo en donde todos obedecieran los 10 mandamientos? Sería maravilloso, ¿no? ¿Usted se imagina un mundo en donde no hubiese adulterio?
familias perfectas, familias unidas, hijos viviendo en núcleos familiares perfectos, con papá y con mamá, como debe ser. No habrían mamitas solteras sufriendo. ¿Saben, caballeros? Nosotros tenemos la culpa de que los jóvenes hoy en día estén en las calles robando y metiendo vicio, porque hemos abandonado los hogares, hemos abandonado nuestras esposas, y tristemente nuestras esposas han tenido que irse a trabajar, a cumplir un rol que no les pertenece, que Dios no les colocó, pero que lo tienen que hacer para poder seguir adelante con sus hijos. Y por eso es que nuestros hijos, desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas horas de la tarde o la noche, permanecen solos y son bombardeados por el enemigo, llenándolos de cosas negativas, y por eso nuestros jóvenes, nuestros niños andan por las calles. ¿Ustedes se imaginan un mundo en donde no hubiese fornicación? Comenzando que no existiría el SIDA, enfermedades venéreas. ¿Ustedes se han puesto a analizar eso? Que donde todos honráramos al Dios eterno, en donde todos amáramos a papá y a mamá y los respetáramos, donde no hubiera mentira, nuestros gobiernos serían ¿qué? Mejores. No habrían políticos. Si observáramos ese mandamiento de no mentirás, no habrían políticos. Se los digo. Donde no robaran, hermanos, sería un mundo perfecto. Lo único que Dios quiere con su ley es que nosotros podamos tener un ambiente en el cual podamos estar ¿qué? Protegidos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 nos dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a Él con todo tu corazón y con toda tu alma. Y dice, siguiente versículo, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Para que tengas qué? Prosperidad. Ese es el deseo que tiene Dios para su pueblo, para este Israel que estamos aquí en esta mañana reunidos, este Israel espiritual. Dios nos dio su ley porque conoce nuestra naturaleza, tristemente conoce nuestra naturaleza y sabe que nosotros somos autodestructivos. Nosotros somos autodestructivos. Por lo tanto, Dios nos ha entregado su ley, nos ha entregado sus parámetros, sus principios, para que de esa manera nosotros no nos acabemos solitos nosotros mismos, sino que al contrario seamos protegidos. Ahora, no debemos sorprendernos que tantos cristianos estén transgrediendo la ley de Dios, pues piensan que fue abolida. ¿Por qué entonces el mundo del cristianismo está como tan perdido de ese concepto de la ley y del perdón del pecado? Obedecer a Dios, mis hermanos, no es legalismo. Nosotros no somos legalistas, ni mucho menos nos obligan a obedecer la ley de Dios. Al contrario, el obedecer la ley de Dios para nosotros es fruto, ¿no es cierto? Fruto de mi relación y de la aceptación que yo he hecho de Cristo Jesús en mi vida. Nosotros cambiamos por amor, no cambiamos por una imposición de leyes. Tengan eso claro. Cuando te enamoras de alguien, el novio se enamora de la novia o viceversa, allí hay una relación. Mis hermanos, ténganlo siempre presente, y eso lo han vivido ustedes. Ustedes han cambiado por amor a la otra persona. Y si no lo hacen es porque no aman a esa otra persona. No la aman. Pero uno siempre, cuando
entabla una relación con otra persona, uno comienza a notar que esa persona les gusta ciertas cosas o quisiera ciertos cambios en su pareja, entonces automáticamente uno empieza a cambiar. Uno dice, no, es que a ella le gusta que yo sea menos hablador. Entonces uno como que comienza a contener, ¿no es cierto?, tanta bla, bla, bla. Es que a ella le gusta que sea más caballeroso. Entonces uno empieza como a procurar ser más caballeroso. Automáticamente comienzan a haber cambios, ¿no es cierto? En Mateo, el capítulo 7, 21, y fue el texto de referencia que utilizamos para iniciar el segundo servicio, nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿qué? En los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿En cuál día? En la segunda venida de nuestro Señor Jesús, cuando Él venga a pagar a cada uno conforme a la conducta que tuvo en esta tierra. Dice: Señor, ¿acaso no profeticé en tu nombre y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y dice Jesús: y entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, esa palabra hacedores de maldad, porque muchos pueden decir, no, pues yo soy bueno. Sí, hay muchas personas que me han dicho, yo soy bueno, yo no le robo a nadie, soy trabajador, mi familia yo respondo por ellos, soy un buen padre. Sí, ¿y quién dice que no es bueno? Sí, es una persona buena. Entonces cuando uno lee ese texto, entonces las personas, no, eso es para los que son malos, los que matan, los que roban. No. La palabra aquí, cuando dice hacedores de maldad, viene de una palabra griega que es anomian. Y anomian en el griego traduce, y en las Biblias inglesas, en la versión King James, aparece la palabra lawlessness. Lawlessness, sin ley. Ahora utilicemos esa traducción que es más precisa. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hombres sin ley. Dios desea en nosotros, y Dios reprende a aquellos, a nada más y nada menos que a aquellos que profesan seguirlo, pero que no obedecen su ley. Que somos lawlessness, que estamos sin ley, que no deseamos que nos rijan leyes ni principios. Pregunta, mis hermanos, amigos, ¿existían los mandamientos de Dios antes del Edén? ¿Antes de que fuese creado el mundo? Sí. De hecho, pues si no hubiese ley o los 10 mandamientos en el cielo, pues ¿de qué acusaron a Satanás? ¿Por qué Dios lo echó? ¿Saben? Satanás dijo, es que yo deseo colocar mi trono por encima del trono de Dios. Y deseó ser igual a Dios. ¿Qué mandamiento violó? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Satanás quiso ser ¿qué? Dios. Ahora vemos el ejemplo de Caín y Abel. ¿Mató Caín a su hermano Abel? Y dice que Caín huyó por temor y le dio miedo y no quería encontrarse con Dios. Si no hubiese ley, ¿por qué huía Caín? Porque Caín sabía que matar era ¿qué? Era un pecado, era una falta. ¿Por qué se escondió Adán y Eva cuando comieron del fruto? Sencillamente porque le mintieron a Dios. Es decir, aún en el cielo podemos nosotros encontrar que los mandamientos de Dios y la ley de Dios estaba vigente aún en el cielo.
Y no podemos entonces pretender que la ley haya sido abolida por un Dios que lo único que desea es el bien para todos nosotros. Y vamos entonces a avanzar y terminamos con lo siguiente. Apocalipsis capítulo 14, versículo 2. Aquí está la característica del pueblo remanente de Dios en esta época en la que tú y yo estamos viviendo. Cuando ustedes le dicen, bueno, y entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? Muchos dicen, pero es que tantas iglesias, ¿no? Tantas denominaciones. ¿Cuál de ellas tiene la verdad si todas tienen qué? Y de hecho, todos adoramos al mismo Dios. ¿Sí o no? Claro que sí. Era lo que sucedía con Caín y Abel. ¿Ambos adoraban al mismo Dios? Sí. ¿Ambos eran buenos? Sí. ¿Ambos venían y le ofrecían holocaustos a Dios y lo honraban y lo reverenciaban? Sí. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? En que Caín quiso adorarlo como él quiso, no como Dios había pedido. Dios había pedido que lo honraran haciendo un sacrificio de un ¿qué? De un animal. Pero Caín dijo, ay no, es que las leyes, ay, ese de Dios sí es que es cansón, ay, es que la sangre me causa, y prefirió ¿qué? Coger verduras y frutas y dijo, mejor esto es más sano. Y fue y le ofreció un holocausto de frutas y verduras. Pero Dios había pedido ¿qué? Un cordero. ¿Adoraban al mismo Dios? Sí. En el mundo habemos muchos cristianos que adoramos al mismo Dios. Lo triste es que la gran mayoría lo adoran como queremos adorarlo, a mi manera, y no lo adoramos a la manera que Dios desea que lo adoremos. Por eso no nos gustan las leyes. Apocalipsis 12, 17, aquí vemos entonces quiénes son los que adoran a Dios y quiénes son considerados por Dios como sus verdaderos hijos. Aquí dice, entonces el dragón se llenó, 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o el testimonio de Jesús. Dos elementos fundamentales: la fe de Jesús, el testimonio de Jesús, su vida aquí en esta tierra que Él nos mostró, sus enseñanzas, su vida completa para nosotros. Quienes observen eso y hagan de Cristo Jesús ese espejo para que nos reflejemos en Él, para que lo imitemos, hermanos, estamos cumpliendo con el primer propósito. Pero adicionalmente dice, y los que guardan los mandamientos de Dios. Yo encuentro en la Biblia que en ningún momento se haya abolido la ley de Dios. No la encuentro. No hay un solo texto que un cristiano pueda sacar para decir la ley fue abolida. No existe. No hay necesidad de observar los 10 mandamientos. Ahora, en Apocalipsis 12, 17, ¿qué va a pasar entonces con aquellos que querramos y que nos propongamos obedecer los 10 mandamientos y seguir el testimonio de Jesús? Entonces el gran dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mis hermanos, Satanás siempre intentará combatir a aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Es la misma batalla que se presentó en Génesis 3:15. La misma batalla que inició Satanás en esta tierra, introduciendo el pecado en esta tierra, con la mujer allí, la serpiente, la simiente, la enemistad que se generó entre Dios y Eva y Adán, la separación, el pecado. Mis queridos hermanos, es muy importante que nosotros dediquemos tiempo para estudiar estos temas, para que nosotros escudriñemos la palabra de Dios y no nos dejemos allá endulzar el oído con un cristianismo dulcecito, ¿no? Yo vuelvo y lo repito y no me cansaré de decirlo: Dios sí pide algo de ti: obediencia.
si me amáis. Dios pide de nosotros nuestra lealtad. Y Dios dice, mira hijo, póngase usted en el puesto de papá. Es que póngase usted en el puesto de papá, de mamá. Cuando usted hace un negocio con su hijo, usted siempre va a decir, hijo, vea, yo a usted lo amo, yo a usted lo quiero, usted es mi vida, usted es parte de mí, pero yo no voy a permitir que usted se destruya y al mismo tiempo destruya este hogar. Por eso es que tú lo coges y pones un cerco sobre él, y ese cerco no es nada más y nada menos que normas, leyes, principios, para que tu hijo sea protegido por eso. Y debemos aprender a poner esos cercos, a colocarlos para cuidar de nuestros hijos. Dios hace lo mismo contigo. Y Dios desea que por medio de la ley, sus 10 mandamientos, nosotros seamos protegidos. Mis hermanos, Dios les bendiga. Que hagamos de nuestro estudio personal un momento en el cual podamos encontrarnos con Jesús y aprender de sus enseñanzas. Y que cuando vengan a pedirnos razón de la fe que nosotros tenemos, podamos responder, ¿no es cierto? Y podamos dar testimonio de la fe que nosotros compartimos, pero la compartimos porque la vivimos y tenemos esa experiencia con Cristo Jesús.